Doctor Marco Antonio Moreira, licenciado y magíster en Física por la Universidad Federal de Río Grande del Sur y doctor en Enseñanza de las Ciencias por la Universidad de Cornell. Ha integrado la Comisión de Educación del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, excoordinador del área de Enseñanza de Ciencias y Matemáticas, de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Educación Superior de Brasil. Es editor de la revista brasileña de Enseñanza de la Física, de Investigación de Educación en Ciencias y de la revista Experiencias en Enseñanza de las Ciencias. Es autor de 228 artículos en publicaciones de enseñanza de las ciencias, 118 trabajos completos en actas de congresos y 34 libros. Ha dirigido 48 tesis de maestría y 34 tesis de doctorado. Actualmente es profesor titular emérito del Instituto de Física de la UFR-GS, docente del programa de posgrado de Enseñanza de la Física en el Instituto de Física de la UFR-GS desde el 2002. Es investigador senior CNPq del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil. Señoras y señores, con ustedes el doctor Marco Antonio Moreira, en su conferencia Aprendizaje significativo en la educación contemporánea, en la cultura del Teaching for Testing. Es un placer, es un honor estar aquí. Mi ponencia es, creo que muy parecida con las anteriores, porque esta es mi lucha, es por un aprendizaje significativo en una cultura en que lo que vale es el entrenamiento para los tests, que incentiva, estimula el aprendizaje mecánico. ¿Cómo es la educación contemporánea? Está estimulando el aprendizaje mecánico de contenidos desactualizados. Por ejemplo, en física enseñamos contenidos del siglo XIX. Entrena para el test, enseña respuestas correctas, sin cuestionamientos, está centrada en el docente, no en el alumno, sigue el modelo de la narrativa, es conductista, es del tipo bancaria, que intenta depositar cosas en la cabeza de los alumnos, se ocupa de conceptos fuera de foco, no incentiva el aprendizaje significativo, no incorpora las TICs, no utiliza situaciones que hagan sentido para los alumnos y no busca un aprendizaje significativo crítico. Ahora, el aprendizaje significativo crítico. El aprendizaje significativo crítico es mi visión del aprendizaje desde un punto de vista crítico, basado un poco en las ideas de Freire, un poco en las ideas de Postman y también, claro, en las ideas de Ausubel, el aprendizaje significativo. Mi vida cambió totalmente cuando yo tuve el primer contacto con el aprendizaje significativo en los años 70. Y yo era uno de esos excelentes profesores que yo mencioné antes ahí. Los alumnos se encantaban conmigo, pero al final no aprendían nada, memorizaban las cosas, ¿no? Y entonces yo me cuestioné bastante cuando participé de la primera vez de una conferencia sobre estas cosas de aprendizaje significativo. Yo era conductista total. Yo di cursos de análisis experimental de la conducta en varios países latinoamericanos. Incluso en Guatemala, que yo estaba hablando con una chica antes. Yo estuve en Guatemala dando cursos de análisis experimental de la conducta. Yo era conductista. Y cambió mi vida total cuando tuve el primer contacto con Novak y después con Ausubel sobre el aprendizaje significativo, no sé qué más. Y al final hice mi tesis en eso y pasé a ser uno de los divulgadores de esta visión, pero claro, con muchas interpretaciones. Todo lo que he pasado aquí son cosas muy coherentes con la idea de un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo no se debe interpretar solamente como las cosas de Ausubel de los años 60. En los días de hoy, el aprendizaje significativo sigue siendo válido.
la idea de que el conocimiento previo es importante sigue igual. La idea de que es el alumno quien decide si quiere aprender sigue igual, ¿no? Esas cosas fueron propuestas en los años 60. Entonces, yo no acepto que me vengan a decir que esta teoría está superada. Que nada, es igual. El conocimiento previo, lo que tiene el alumno en la cabeza, sigue siendo la vara más importante. Y la otra es la motivación. Motivación no para se encantar con la materia, pero para ver que eso es importante, que vale la pena estudiar. Nosotros, seres humanos, aprendemos si queremos. Eso que nos valoran nuestra profesión como profesores, es una profesión muy, muy difícil. Estamos lidiando con 30, 40 seres humanos al mismo tiempo. Y son esos seres humanos que deciden si quieren aprender o no. Es muy difícil. Es difícil también, de alguna forma, tener en cuenta el conocimiento previo de los alumnos. Pero un poco, por lo menos, eso ayuda bastante en la enseñanza. Pero claro que hoy el aprendizaje significativo va a depender también del ordenador, va a depender de los celulares, del mundo digital y un montón de cosas. Pero la idea sigue la misma, aprender con significado, aprender con capacidad de explicar, de aplicar en otras situaciones, con comprensión. Entonces, el aprendizaje significativo crítico, yo tengo un conjunto de principios. Primer principio, aprender a enseñar preguntas en lugar de respuestas. O sea, es el principio de la interacción social y del cuestionamiento. Todos esos principios son metafóricos. El principio 1 no significa que yo no voy a trabajar también las respuestas que tenemos hoy. Pero me parece que es tan o más importante enseñar al alumno a preguntar, el cuestionamiento, a dudar, no aceptar todo pasivamente. Son seres humanos. Debemos estimular el cuestionamiento. Están acostumbrados a buscar cosas en internet, vamos a ver cómo está eso en otro campo. Esa es la pregunta, la respuesta final, es la única respuesta. Aprender a partir de distintos materiales educativos. Es el principio de la no centralidad del libro de texto. No tiene sentido en los días de hoy una enseñanza basada en un único libro de texto como si fuera una Biblia o un manual. Hay várias outras alternativas de materiais educativos, aplicativos, internet, YouTube, qué sé yo, un montón de cosas. El libro, claro que sigue siendo importante, pero el libro como siendo la Biblia no puede ser. Eso no es una enseñanza, eso es simplemente entrenamiento. En mi país, en muchas escuelas, cuando el profesor es contratado, la escuela ya contrató los libros todos por una empresa. Y el profesor es obligado a utilizar solamente esos libros que fueron contratados de la empresa. Qué cosa horrible. Yo como profesor tengo que seguir simplemente el manual que me ha dado el director de la escuela. ¿Por qué? Porque hay un contrato y ese manual es para preparar para las pruebas nacionales e internacionales. El libro, claro que el libro sigue siendo importante, pero mi mensaje es de no ser esclavo del libro. Your